Padre Víctor, y a todos los que nos escuchan, un buen día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy comenzamos este pasaje del Evangelio, que es el inicio del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Vamos a tener durante 5 domingos la lectura de este capítulo 6. Hoy comenzamos esta lectura. Es el inicio del capítulo 6, un capítulo que tiene una grandísima importancia dentro de la palabra de Dios. Es el capítulo más largo de todo el Evangelio. Tiene 72 versículos. Es como si el evangelista nos hubiera querido decir, tan solo con esa extensión, nos quisiera decir: vean de lo que les voy a hablar. Me voy a detener especialmente en este asunto por la importancia que tiene. Hoy el inicio de este capítulo 6 nos narra un milagro de Jesús. Hoy nos vamos a quedar nada más en ver el milagro y las personas que salen en el Evangelio. Poco a poco, en los domingos siguientes, iremos descubriendo cuál es el sentido que Jesús le da a este milagro. ¿Por qué hizo esta multiplicación de panes y de pescados? ¿Por qué? ¿Qué nos quiso decir con esto? No fue simplemente que él quería resolver el problema de alimento para una multitud de personas que estaban allí y ya. No, esto es un signo. Y hoy aprovecho para decir que los milagros de Jesús siempre son un signo, lo cual indica que hace una acción, realiza una acción para que nos pueda llevar a otra realidad que Él nos quiere enseñar, ordinariamente de tipo espiritual o sobrenatural. Realiza una acción visible, palpable, tangible, para enseñarnos otra realidad. Por ejemplo, cuando Él nos dice que Él es la vida, que Él es la resurrección y la vida, pues eso, yo diría así, cualquier loco lo puede decir, pero comprobar
que Él es la resurrección y la vida, eso ya se necesita ser alguien muy especial. Y Jesús nos va a mostrar que Él es el que es capaz de dar la vida eterna resucitando. Allí está el signo, una realidad que nos lleva a otra realidad. Hoy también Jesús nos quiere decir algo, pero quisiera que nos fijáramos en estos detalles. En primer lugar, una multitud sigue a Jesús y Él le pregunta a Felipe, al apóstol Felipe, ¿cómo le haremos para darle de comer a esta multitud? Y el apóstol responde como responderíamos cualquiera de nosotros si nos hubieran preguntado lo mismo. Señor, estamos en despoblado, además necesitaríamos una gran cantidad de dinero para darles de comer, siquiera un pan a cada uno. Humanamente, Felipe refleja la impotencia que tiene el ser humano para resolver muchos problemas. Es imposible, pero para Dios nada es imposible. Y aquí yo quisiera decir que aquella gente tenía necesidad de comer, tenía necesidad de alimento. Pero nuestro Señor va a mostrarnos ese signo. Hoy también nuestro Señor nos enseña cómo tenemos que acudir a Él para poder resolver tantas necesidades, tantas carencias como hay en nuestro mundo de hoy. En estos días, el INEGI o alguna institución oficial nos dio la cantidad de pobres que hay en México, una cantidad tremenda. Y hoy también nuestro Señor nos diría a nosotros, denles ustedes de comer. Y nosotros le responderíamos, Señor, ¿y cómo le vamos a hacer? Humanamente hablando, no alcanzamos. Pero ahí es donde nosotros también tenemos que acercarnos a Jesús para preguntarle, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo quieres que le hagamos? Y es allí donde nuestro Señor nos va a resolver el problema. Quiere que nosotros participemos, quiere que nosotros estemos allí para tender la mano. Pero yo recuerdo que en alguna ocasión a la Madre Teresa de Calcuta, cuando vino a fundar por primera vez una comunidad de su congregación a los Estados Unidos, no recuerdo a qué ciudad, le dijeron, Madre, usted dice que su misión es atender a los pobres más pobres. Y en Estados Unidos, pues es un país rico. Y entonces ella también les dijo, sí, en Estados Unidos es un país rico, pero ¿cuántas otras carencias, cuántas otras pobrezas hay en Estados Unidos? ¿Cuánta soledad? ¿Cuánto sinsentido de la vida? ¿Cuántas personas marginadas también? ¿Qué individualismo tan grande se vive ahí en Estados Unidos? En muchas situaciones. Con esto quiero decir que las carencias, las pobrezas, no solamente son de comida. Y esto lo digo para que no veamos el pasaje del Evangelio como algo de hace 2000 años, sino como algo de hoy. A veces en nuestra casa puede ser que tengamos comida, pero a veces vivimos una gran soledad, una gran indiferencia de unos para con otros. No nos importan a veces los que nos rodean, descuidamos a los que están junto de nosotros. Por eso, hoy también el Evangelio tiene que hacernos conscientes de que hay muchas necesidades, muchas carencias. Aquí en nuestra ciudad de León
cuántas pobrezas de alimento, de soledad, de adicciones, de indiferencia, de ignorancia existen. Y a veces en nuestra misma casa vivimos esa soledad, esa indiferencia. Por eso nuestro Señor nos dice a nosotros, denles ustedes de comer. Pero quiero resaltar del Evangelio como un muchacho que a veces pasa desapercibido, tiene 5 panes y 2 pescados y sabe desprenderse de esos 5 panes y 2 pescados para ponérselos en las manos a nuestro Señor. Esto es importante, esto es importante. Nuestro Señor no desprecia aquellos 5 panes y 2 pescados. Es como si nos dijera, pongan lo que pueden ustedes, pongan lo que tengan, que yo pondré lo demás. A veces en una familia, en un matrimonio, hay muchas divisiones, hay muchos conflictos en el matrimonio. Pongan lo que puedan poner para la unidad, para la armonía. A veces un joven puede decir, ¿yo qué puedo hacer para unir a mi familia? Son tantos los problemas. Pon lo que está a tu alcance, pero ponlo primero en las manos de nuestro Señor. Ponlo en las manos de nuestro Señor, para que así pueda esta situación después también servir para todos. Ponlo en las manos de nuestro Señor. Hay mucha ignorancia religiosa. Los catequistas, los sacerdotes, los padres de familia, tenemos que poner en las manos de nuestro Señor primero este trabajo que vamos a realizar para dar a conocer a nuestro Señor, para evangelizar. Humanamente hablando, uno dice, pero ¿qué tanto es lo que yo puedo hacer? Sin embargo, nuestro Señor dice, denme esos 5 panes y 2 pescados. Y Él en sus manos los multiplica para que sirvan de alimento para todos. Yo creo que también tenemos nosotros que poner lo que está de nuestra parte. Yo les diría muy especialmente a los jóvenes, tienen mucho que poner para la unidad, para la armonía, para el entusiasmo, para seguir luchando en la vida, para que haya entusiasmo de seguir esforzándonos. Bueno, pues aquel muchacho puso 5 panes y 2 pescados. Y nuestro Señor les dice, siéntense. Y Él bendice aquellos alimentos. Ojalá que también nosotros siempre bendigamos los alimentos que el Señor nos da. Y los bendigamos precisamente para pedirle a nuestro Señor en primer lugar que reciba nuestro agradecimiento. Pero luego también que Él nos dé lo necesario para vivir como hijos de Dios. Nuestro Señor multiplica aquellos panes y pescados y da de comer a aquella multitud. En sus manos se multiplica. En sus manos es posible. Pero luego quisiera también resaltar cómo nuestro Señor, cuando ya acabaron todos de comer, les dice, recojan los pedazos para que nada se desperdicie. Esto me parece sumamente importante. Nuestro Señor muy bien hubiera podido decir, ya no se preocupen, dejen eso, no pierdan el tiempo. Pero hoy nos quiere decir, todo lo que yo les doy, cuídenlo. Y hoy quiero hacer referencia a una carta que nos mandó el Papa Francisco, una carta que se llama encíclica, una carta que ojalá la pudiéramos leer. Tiene un lenguaje sencillo que todos podemos entender, muy importante, y se llama Alabado seas. Y es sobre el cuidado que debemos de tener de la naturaleza en general, y allí nos incluimos los seres humanos, también somos parte de la naturaleza. Alabado seas. Y ahí el Papa nos insiste cómo debemos de cuidar nuestro mundo. Esto a propósito
de cómo Jesucristo nuestro Señor nos dice: recojan los pedazos, que nada se desperdicie. Bueno, pues hoy también tenemos muchos dones de Dios, no los desperdiciemos. Tenemos el amor de la familia, y a veces, como la tenemos tan al alcance de la mano, desperdiciamos el amor de la familia. Y hasta que se muere un ser de la familia, entonces andamos lamentándonos. ¿Por qué no lo atendí más? ¿Por qué no platiqué más? ¿Por qué no me fijé más en lo que me decía? ¿Por qué? No desperdiciemos los dones de Dios. Igualmente, todo lo que hay en la naturaleza, el agua, la electricidad, que no contaminemos, el aire, que es un don de Dios, pero también nosotros mismos, que no nos contaminemos, que no desperdiciemos los dones que el Señor nos concede, que no descuidemos todas las gracias que nuestro Señor nos concede, como la fe también, que nada se desperdicie. A veces les pregunto a los niños, cuando hacen su primera comunión, con mucha ilusión, me los vuelvo a encontrar después de un mes o 2 meses y les pregunto: ¿y has ido a comulgar cada domingo? Pues mis papás no me han llevado. Papás, no desperdicien la fe que brotó en el corazón de sus hijos. No desperdicien el amor que le tienen a nuestro Señor. Cultívenlo, cuídenlo. También el amor en el matrimonio. También el trabajo que el Señor nos concede. Que todo lo cuidemos. Por eso, el Evangelio de hoy nos presenta cómo nuestro Señor tiene interés en nuestra vida. ¿Cómo le haremos para que coman todos estos? Nos pone a prueba, nos pide que colaboremos, nos pide que pongamos lo que está en nuestra mano. Él hace todo lo demás, que es la mayor parte, pero nos pide también que no desperdiciemos los dones que nos concede. Pero también quiero con esto terminar. Dice el Evangelio que, sabiendo que lo iban a proclamar rey, se les escapó. A veces también en nuestra vida nos puede suceder esto. Acudimos a nuestro Señor nada más para que nos dé cosas. Aquella gente lo quería proclamar rey para que les diera de comer gratis todos los días, y nuestro Señor se les esconde. Que busquemos a nuestro Señor no solo para que nos dé, sino también para decirle: Señor, te amamos. Enséñanos a comprometernos con nuestros hermanos. Enséñanos a dar lo mejor de nosotros, aunque sea poquito, frente a todas las necesidades, pero que podamos colaborar para que nuestro mundo sea mejor. Que tengan un muy buen domingo.